Cerca de 50 millones y medio de hispanos en Estados Unidos fue la cifra que arrojó el censo del 2010. Sin embargo, este aumento ha llevado a una serie de necesarias discusiones sobre la influencia que actualmente los hispanos están teniendo en la sociedad estadounidense. Esta influencia actualmente es decisiva en el plano político y electoral, así como en la economía y en un futuro en la composición demográfica que habrá en Estados Unidos, teniendo en cuenta que las previsiones podrían indicar que para 2050, 1 de cada 2 nacimientos sea de origen hispano. Para hablar sobre este tema consultamos a Melissa Díaz, quien se desempeña como analista independiente de asuntos hispanos en los Estados Unidos. El porcentaje de crecimiento de la población latina en Estados Unidos, según el censo del 2010, fue del 43%. Sin embargo, existió un crecimiento mayor en el censo del 80 y uno relativamente menor en el del 90. ¿Qué podría originar esta reducción? Pueden ser varias cosas. Primero, la tasa de natalidad entre los hispanos es más alta que la tasa de natalidad entre los blancos no hispanos y otros grupos demográficos. Segundo, estamos viendo tal vez una disminución en la cantidad de gente que está inmigrando. No necesariamente puede sí deberse al incremento de seguridad en la frontera, que son más estrictas, pero también mucho de la inmigración es creada por la demanda de trabajadores. Y con el desempleo que hemos experimentado tras la recesión del 2008, el número de empleos es menor, así es que menos gente está emigrando porque hay menos trabajos también. Otro factor podría ser tal vez el censo. Esta estadística viene de las cifras del censo del 2010. También hay gente que no respondió al censo del 2010, tal vez porque tienen temor del gobierno, tienen temor, a pesar de que el censo no pregunta si la persona está aquí indocumentada o si tiene sus papeles en regla. El crecimiento de la comunidad hispana en Estados Unidos, según la Oficina del Censo, se basó más en nacimientos que propiamente en la inmigración. ¿Esto puede demostrar una frontera mejor cuidada por el gobierno? No necesariamente, eso puede ser un factor, que se estén tomando más medidas en la seguridad en la frontera. Sin embargo, también hay otros factores que me parece que intervienen. Por ejemplo, la tasa de natalidad. La tasa de natalidad entre los hispanos es más alta que entre los blancos no hispanos y entre otros grupos demográficos. Eso es un factor. Los hispanos tienen más niños, tienen más hijos que lo que tienen los otros grupos. Segundo, también se debe al patrón migratorio por la oferta y la demanda. Menos gente ha emigrado de países latinoamericanos a Estados Unidos en los pasados 3 años por la recesión. Según el desempleo en Estados Unidos se ha incrementado y la oferta de trabajo es menor. Obviamente la demanda también por trabajadores para realizar estos trabajos disminuye y esto hace que menos gente emigre de sus países a Estados Unidos porque no hay tantos trabajos como habían antes. También otro factor puede ser que el censo, esta estadística se basa en el censo del 2010 y aunque el censo no pregunta si la persona está aquí de manera legal o no, mucha gente sí sabemos que tiene temor a responder el cuestionario del censo porque piensa que el gobierno lo va a buscar o van a tratar de averiguar su estado migratorio, etc. Así que estos 3 factores también pueden intervenir en que el número haya sido menor. ¿Y las deportaciones? Podrían ser un disuasivo, pero no en una medida alta. Volvemos, el emigrante emigra por razones económicas. Cuando la persona piensa que en su mayoría, cuando la persona piensa que va a tener una oportunidad de trabajo y que va a poder proveer los medios para su familia, que se quedó en su país de origen, y le va a poder mandar dinero para que tengan comida, para que tengan medicinas, para que tengan una mejor calidad de vida. Sí existe el fantasma de la deportación, sí hay un cierto miedo, pero no me parece que sea disuasivo suficiente como para que la persona emigre. Tal vez piensa, mira, si es algo que me puede pasar, pero voy a trabajar 6 meses, 1 año, 2 años, ahorro lo más que puedo o envío la mayor cantidad de dinero que puedo y cuando me deporten, pues me deportaron. No me parece que sea un disuasivo suficiente para que las personas decidan no emigrar o decidan regresar a sus países de origen. ¿La crisis económica puede haber afectado a la migración? La inmigración ha disminuido. No sé si no creo que haya sacado mucha gente que ya estaba en el país, pero sí ha disminuido porque al haber menos oferta de trabajo, pues la gente ya no tiene el incentivo que tenía para emigrar. Antes, cuando la demanda de trabajo era mucho mayor, la gente emigraba porque sabía que una vez estuviera aquí iban a poder conseguir un trabajo.
Ahora la cantidad de trabajos de haber disminuido, ya no hay tantos trabajos, pues ya la gente tal vez se arriesga menos, ya piensa, mira, se me va a hacer más difícil conseguir un trabajo, así es que ¿para qué me voy a arriesgar? Pero me parece que lo que ha tenido un impacto ha sido la falta de trabajo y no la amenaza de la deportación. ¿Cree usted que tras confirmar que los latinos son el grupo étnico más grande en Estados Unidos, se acelere la aprobación de una reforma migratoria? Podría ayudar, pero no necesariamente sería decisivo, porque el problema es que estamos trabajando con un partido republicano en el Senado que ha demostrado una postura totalmente obstruccionista con respecto a este tema. Ellos han decidido no trabajar, estar de brazos caídos con respecto a una reforma migratoria, porque su base política se opone a una reforma migratoria. Y este es un tema que se ha demostrado a la luz de los diferentes años, y aun cuando el presidente Reagan hizo la última reforma migratoria en el 1986, que se tiene que trabajar de manera bipartidista. Hasta que no haya apoyo de ambos partidos no se va a poder hacer nada. Así que mientras los republicanos se sigan oponiendo, a pesar de todo el cabildeo, toda la presión, todo el esfuerzo que estén haciendo los latinos aquí en Estados Unidos, y toda la buena voluntad y toda la disposición que tenga el presidente Obama para trabajar con este tema, va a ser muy poco lo que se va a poder avanzar. Siempre ha habido una tendencia natural de los votantes hispanos a favorecer al Partido Demócrata, así es que me parece que eso podría ser un temor, que ellos piensen que mientras más hispanos se legalicen y puedan votar, más votantes demócratas vamos a tener. ¿Qué tanto peso electoral tiene y tendrá la población hispana en Estados Unidos? La población latina tiene un impacto enorme en las elecciones. Ya vimos que jugaron un papel clave en la elección de Barack Obama como presidente en el 2008 y lo van a seguir haciendo en las elecciones subsiguientes, porque los latinos están concentrados en estados que son decisivos para las elecciones. Recuerden que aquí en Estados Unidos el presidente se elige no por el voto popular, sino por el voto por el colegio electoral, que es el voto de los diferentes estados. Hemos visto que los latinos, según las cifras más recientes del censo, son claves en estados como Florida, en estados como California, Las Vegas, Arizona, Nuevo México, Pensilvania, Ohio, etcétera, donde son los estados claves, aquí en Virginia, donde son los estados claves para la elección presidencial. El electorado hispano va a ser decisivo, fue decisivo en el 2008 para elegir a Barack Obama y lo va a seguir siendo, porque el crecimiento poblacional latino en estos estados va a hacer que los latinos tengan cada vez más influencia en las elecciones a nivel estatal. Este censo sorprendió con las poblaciones de hispanos en estados que normalmente no eran muy habitados por esta comunidad en particular. ¿A qué se puede haber debido esto? Sí, porque esa ha sido una de las cosas que ha sido una de las sorpresas grandes del censo del 2010, que hemos visto aumento de la población latina prácticamente en los 50 estados. Según nuestra comunidad ha ido creciendo, se ha ido desplazando a diferentes estados, la demanda de trabajo ha tenido mucho que ver, la gente se muda donde hay actividad económica, donde hay trabajos, y también hemos visto que ha habido un patrón, los hispanos se mudan donde hay otros hispanos, así que según los hispanos van estableciéndose en estos estados que tal vez no eran tradicionalmente estados donde hubiéramos visto un crecimiento de la población latina. Según se han ido mudando, le siguen sus familias, le siguen sus amistades, le siguen gente que conoce y poco a poco se van poblando de latinos, aunque fueran lugares donde no se veía ese tipo de población anteriormente.